Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy en el seguimiento de la noticia más importante del día y que seguimos paso a paso en las últimas entregas de Al Banquillo. Hoy fue el 10º día en el juicio Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Hoy ya hemos escuchado los primeros testimonios de los testigos de la defensa. Concluyó la Fiscalía con la presentación de sus testigos. Estamos en la recta final ya del juicio. Es más, hoy se ha adelantado que esta semana podríamos tener ya incluso el veredicto del jurado. De esto vamos a hablar hoy con nuestros invitados, el abogado especialista en Derecho Penal, Salomón Amador, que nos acompaña, y el defensor de derechos humanos y diplomático hondureño Andrés Pavón. ¿Qué nos está dejando este juicio, abogado Amador? ¿Qué lectura tiene de los primeros datos que ha proporcionado el primer testigo de la defensa, que por cierto se ve limitada a apenas 3 ciudadanos hondureños hasta ahora conocidos? Buenas noches, abogado. Buenas noches, licenciado Rosendo, al doctor Andrés Pavón y a todos los televidentes de este prestigioso foro. Hemos leído poco sobre lo que fue la deposición del general Romero Palacios en defensa o testigo propuesto por la defensa del presidente Juan Orlando Hernández. Pues hemos visto pues una declaración común, como se esperaba, más que todo de carácter, de cómo actuaba el presidente Juan Orlando Hernández en combate al narcotráfico, que desconocía ciertas acciones de su hermano Tony, cómo manejaba la inteligencia del Estado, estas situaciones, pero veo que nada de de esa deposición, de esas declaraciones que él ha brindado ante el juez Castel y ante el gran jurado, pueda desvanecer o desvincular al presidente Juan Orlando Hernández del delito, de los hechos del delito que se le está imputando, como es la conspiración, ¿verdad? Ellos le llaman lo que es este término para enviar droga o traficar con drogas hacia los Estados Unidos. ¿Cómo deberá estructurar la defensa los testimonios de, le insisto, de los 3 hasta ahora conocidos miembros de las Fuerzas Armadas que están en el juicio, abogado Amador? Bueno, primero tendrían que probar la defensa que la honorabilidad primero de estas personas, la independencia en el ejercicio de sus funciones como miembros de las Fuerzas Armadas, pero ya la Fiscalía en el acervo probatorio y en los cuestionarios, en las interrogantes, en el contrainterrogatorio que ha realizado, hemos visto pues que han querido demostrar al jurado que eran personas de confianza del presidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué pasa cuando tenemos un escenario de esos que son muy cercanos frente al sentido contrario, que la Fiscalía presentó como testigos a criminales confesos? Sí, es una gran diferencia y es el jurado el que va a tomar la decisión, pero en estos procesos del sistema de los Estados Unidos tiene una particularidad, que al final de lo que nosotros le llamamos conclusiones, allá le llaman lo que es los alegatos finales, el juez arenga al jurado qué pruebas pueden ser vinculantes en el proceso y qué pruebas no. O sea, van a haber muchas cosas de las que hemos seguido, de las que hemos escuchado, que hemos registrado en mensajes, que no van a ser consideradas. Así es, el juez va a decir, bueno, esta no lo consideren por este y este motivo, esta tampoco le den la valoración, a esta sí, a esta no. Entonces, ahí vamos a ver el juez, sí, en su análisis
concluye que las declaraciones vertidas por los testigos de la defensa sí desvinculan al presidente Juan Orlando Hernández de los hechos que se le imputan. O por lo contrario, más bien favorecen esas declaraciones a la Fiscalía. Aquí, Andrés, hoy ha ocurrido un hecho que ha llamado la atención y es un comunicado de las Fuerzas Armadas, en donde ya dan por adelantado que vendrá sanción para 2 oficiales activos que están presentes en el juicio. ¿Eso no es una violación de derechos humanos? ¿O cómo lo debemos entender partiendo de que ellos están en otro país declarando? Bueno, yo pienso que el comunicado, bueno, primero buenas noches, Buenas noches, y un saludo al abogado Salomón. Hay que verlo como una respuesta prematura de las Fuerzas Armadas. Ellos también tienen miedo de que se les vincule de alguna manera con la participación de estos oficiales en ese proceso. Y esos temores los vamos a seguir viviendo por mucho tiempo, así como lo manifestaba. Hasta ahora pues solo se han presentado 2 testigos y probablemente se presente alguno más, pero aquellos que se buscaron como testigos también van a tener miedo. Estamos viviendo una coyuntura atípica. Esa acción prematura de las Fuerzas Armadas incluso puede tener en el fondo graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo aquellos que tutelan la Constitución de la República. Y nos vayamos a encontrar aquí con contradicciones de forma, pero también contradicciones de fondo, en el sentido de que aquí todos los hondureños tenemos derecho de salir de este país. Nadie puede estar limitado más que por la ley, ¿va? En el sentido de que haya cometido un delito y esté siendo objeto de un proceso. Pero en este caso, este derecho constitucional también debe de abarcar a estos militares. Es decir, aquí estamos abriendo otro debate ya para el país. Otro debate y en el que a mí me parece, sin lugar a dudas, que las organizaciones de derechos humanos van a tener que intermediar en esta situación en caso de que los oficiales que ahora están allá, uno en condición de retiro y otro activo, vayan a ser objeto de alguna situación que le disminuya o les menoscabe sus derechos humanos. ¿Y cómo deben ser estos planteamientos en aras de encontrar armonía y alejarnos de ese temor que, bueno, usted me dice no solamente es para un sector ahora mismo involucrado, Fuerzas Armadas, sino que este juicio está generando temores a niveles que en un principio se sospechaba, pero que ahora son realidad? Así mismo, a mí me parece que esta acción un poco prematura de las Fuerzas Armadas es como una especie de baño de agua bendita. O sea, querer quedar bien con aquellos que han visto a Honduras como un país débil, a un país donde se pueden llevar de aquí a cualquier ciudadano, utilizando ese acto, digamos, de extradición, que también es violatorio a la Constitución de la República y que en algún momento debemos de confrontarlo en el marco del derecho y con sentido de patria. ¿No está de acuerdo? Me decía un abogado, amigo, mira Andrés, tu razonamiento está muy bien, pero ante la impotencia que nosotros tenemos frente a estos políticos corruptos que se los lleven a todos, ¿va? Eso podría decir la población en general. Pues aquí Honduras ha marcado un hito en la historia del tema criminal en América Latina. Antes nosotros, para hacer una referencia al tema de la impunidad, marcábamos lo que en Colombia una persona podía cometer un crimen de 1 a 20, pero en el proceso de 16 a 20 podría la policía detenerlo o podría una persona siendo víctima actuar contra él. En Honduras fueron 78. Una persona cometió de 1 a 78 crímenes y aún así no hubo justicia. Y nos damos cuenta ahora que esa persona que cometió esa cantidad de crímenes también estaba protegido por la DEA. ¿Quién es el responsable entonces de no parar la impunidad en este país? Y ahora nos damos cuenta que esa persona no fue detenido en el país, tuvo que irse y presentarse por algunas razones, incluso que tenían que ver con proteger su vida. Ahora, para referirse al tema de la criminalidad,
tenemos que decir, la impunidad se registra en en homicidios de 1 a 78. ¿Qué cambios se deben impulsar si pretendemos tener normativas acorde a lo que está pasando en el mundo? ¿Usted está de acuerdo con revisar esto del tratado de extradición? Bueno, del auto acordado en este caso, abogado Amador. Primero el tratado de extradición que tenemos con los Estados Unidos, luego la reforma que se le hizo a la Constitución de la República y luego el acto acordado que fue creado para dinamizar o cómo tener un estamento jurídico, cómo se va a proceder para la extradición. Yo de un principio le dije que a veces se le hacía un favor a los narcos. Vemos pues de que algunos ya han regresado al país, cuando en Honduras pudieron haber purgado una pena de hasta de 45 años. ¿Por qué? Porque Honduras los pudo haber acusado de narcotráfico, que en el Código Penal anterior estaba de 15 a 20 años. De lavado de activos, que el Código Penal anterior estaba de 15 a 20 años. Ahí tenemos, si les aplicaran la mínima, tendríamos 30 años de cárcel para ellos. Y de la asociación ilícita o asociación para delinquir, otros 15 años, partiendo que se les va a dar la pena mínima. Entonces, pero van a Estados Unidos y les dan 15 años a poder salir a los 7, o bien un favor que se le estaba haciendo a esta persona. Yo siempre dije, debieron haberse acusado aquí en Honduras y tuvimos la oportunidad, tuvimos el material para hacerlo, pero desconozco los motivos porque las autoridades en ese momento histórico no procedían. ¿Será que ya estaban en colaboración, digamos, en un común acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para no entorpecer esas investigaciones? Puedo ser, partiendo de la buena fe, que fue lo que motivó a las autoridades del Ministerio Público, a las autoridades de la Policía Militar, de todas las organizaciones encaminadas a combatir lo que es el crimen organizado, que tal vez ellos tenían algún acuerdo de cooperación con Estados Unidos, por eso no procedieron. Y la clase política, que es la llamada a tomar estas recomendaciones, a revisar en qué sí podemos mejorar, en qué hay que continuar con las mismas disposiciones, ¿qué papel debe jugar ahora mismo? Porque estamos ante un juicio histórico. Bueno, primero depurar la clase política, ¿verdad? Se pregunta a la gente quién buscó a quién. Si el político al narco o el narco al político. Recordemos que antes el narcotraficante o el narco le daba un caballo, una vaca, un carro a la autoridad, ya sea al político, ya sea una autoridad militar, autoridad policial, alcalde, pero cuando estas personas se dan cuenta de las enormes ganancias que percibían los narcos por esos favores políticos, dijeron, no, ahora, ¿qué? Como dicen los colombianos, apuntame en la vueltica, llévame en esa vueltica. Y a ellos se volvieron, digamos, casi, luego de ser facilitadores, de omitir su deber o no realizar su deber que les encomendaba el puesto que desempeñaban, se volvieron narcotraficantes. Y eso es lo que hay que hacer primero, depurar la clase política. Y aquí el narcotráfico ya ha sido probado con las declaraciones que han vertido los diferentes testigos, que en primer lugar, y podemos analizar esa situación, ¿qué pretendía la Fiscalía con las declaraciones de personas que en su momento histórico se declararon culpables y aceptaron sus cargos como narcotraficantes? En primer lugar, que Honduras, el territorio hondureño, es una ruta fácil de narcotráfico. La testigo, agente de la DEA, Jennifer, no recuerdo el apellido, manifestó qué cantidad de droga pasaba por Honduras y qué cantidad de droga ingresaba a los Estados Unidos, siempre por un puerto de Honduras. En segundo lugar, acreditaron que las autoridades hondureñas son sobornables. Ahí lo manifestó uno de los hermanos Rivera Maradiaga. ¿Cuánto daba él por sobornos para pasar la droga? Y tercero, que es lo más peligroso, licenciado Rosendo, doctor Pavón, que el crimen organizado financiaba campañas políticas. Eso que manifestó él, a quienes les dio dinero para el financiamiento de políticas, de ponerle atención, porque así existen como personas. Si existió un candidato a la presidencia con el nombre que él mencionó, si existió un candidato a diputado con el nombre que él dio. Entonces, eso denota
Con esto no quiero decir que esta persona sea un narcotraficante, quiero decir que la Fiscalía quería probarle al jurado y al mundo entero que eso sucedía en Honduras, ¿verdad? Si tomamos en cuenta ese análisis. Entonces, desde ahí creo yo que se debe de partir de ver cómo se puedan realizar estas acciones, porque uno se pregunta qué pasó con la institucionalidad, dónde estaba la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, dónde estaba Fusina, dónde estaban esas nuevas fuerzas creadas por las Fuerzas Armadas. ¿Fue un paraíso esto? Sí, según lo que relatan en este juicio, que ha sido más público ha sido de más de conocimiento público, que hemos tenido más acceso de acuerdo a los medios de comunicación, las redes sociales, y por lo que significa un juicio contra un expresidente de Honduras. Ahí se denota en todas las declaraciones, tanto de los dos exagentes como el que fue el narco colombiano, que también hizo declaración, que Honduras era un paraíso para ese tipo de ilícitos. Muy bien, Salomón Amador y Andrés Pavón con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, el abogado Salomón Amador y Andrés Pavón. ¿Podrá cambiar la clase política? Usted fue político en su momento y ha estado ligado a estas estructuras. ¿Qué tan difícil les puede resultar cambios para ellos con este antecedente que vivimos de Nueva York? No, sin duda van a haber cambios, ¿verdad? Van a haber cambios, pero el sistema no cambia. El sistema sigue siendo el mismo. Y al ser el mismo, el sistema entonces se vuelve una especie de trampa para los políticos que necesitan llegar al poder, y para llegar al poder entonces hacen pactos con el diablo, y en razón de eso buscan cómo financiarse. Y esa oferta oscura va a seguir. Es que percibe que no hay mecanismos de control. Es imposible desconectarse. No hay mecanismos de control. Hay todas estas entidades, unidad política limpia. Eso es maquillaje. En el fondo, un partido que tiene la capacidad de tener 400 millones de lempiras para su campaña, no hay forma en que se diga que solo eso va a invertir, ¿va? Por fuera, ¿quién controla el agua que se da en la campaña? ¿Quién controla el dinero que se le reparte a los activistas el día de las elecciones? No hay elección. ¿Quién controla los 500 pesos que le dan aquel que le decomisan la cédula para ejercer el sufragio? Eso no hay control de eso. ¿Quién da ese dinero? Hay cosas como esas. Y lo que pasa es que Honduras ha vivido históricamente temerosa. Nosotros vivimos el temor de la Guerra Fría. Y durante el temor de la Guerra Fría, después, recuerdo cuando se vinieron los acuerdos de paz. Nadie quería opinar sobre el tema de los movimientos subversivos en el país porque tenía miedo que las estructuras clandestinas que tenía el Estado lo fueran a secuestrar, lo asesinaran o lo persiguieran, que le hicieran daño a su familia. Nosotros hemos sido un país ocupado por estructuras que generan temor. Ya luego pasamos, dijo el doctor Ramón Custodio, que Honduras se estaba volviendo un narcoestado. Eso lo dijo el 99. Y pasamos entonces a ser controlados por estas estructuras de poder económico del crimen organizado, que empezaron a financiar no solo campañas políticas, sino también a comprar la voluntad de los funcionarios para que los protegieran. Ahora estamos entrando a una tercera etapa de temor. Ahora le vamos a tener temor a Estados Unidos, porque en cualquier momento se pueden inventar que tú estás metido en drogas y te van a llevar. Y la gente lo va a aplaudir, porque lo va a creer. Pero porque sí no nos está dejando una lección esto de Nueva York real. Sí. ¿O para ahí tampoco hay ese miedo que nos decía al principio que sí existe? Bueno, el miedo todavía va a seguir, y más ahora que nos estamos dando cuenta que las personas que han sido confesos de cometer crímenes horrendos están regresando al país. Aquí han acabado con familias enteras. El crimen organizado ha matado familias enteras, y en los organismos de derechos humanos están expedientes en donde empezaron con el jefe de familia, después terminaron con la mujer, después empezaron a perseguir a los hijos y a otros los fueron a matar a Estados Unidos. Eso está pasando en el país, y todavía esas estructuras todavía se mantienen. Estos crímenes que nosotros seguimos viendo en las comunidades rurales,
y que alarman con frecuencia a la población y que los medios de comunicación las hacen públicas, que mataron a un niño, no se investiga cuáles son las causas. Simplemente ahí se quedó. Y pagan recompensas para que encuentren al autor de un crimen, pero hasta ahí llegamos. No hay investigación. ¿Qué motivó a ese a cometer ese crimen? ¿Fue por pasión? ¿O fue porque esta persona estaba vinculada a una red de drogas, de distribuidores, o porque en ese corredor ya no le sirve y hay que quitarlo? ¿Cuándo iniciaron o por lo menos tuvieron registro ustedes? Ya me daba este antecedente del doctor Custodio, que en paz descanse, del 1999, pero registros por escrito, con testimonio que los reciben, ¿en qué momento llegaron y qué grado de atención hubo para ello, Andrés? Ya en el 2003, 2004 se empezó a registrar casos de desplazamiento, ¿va? De gente que era desplazada de una comunidad rural hacia un área urbana y que posteriormente de aquí se les recomendaba tener que salir del país porque si no su vida estaba en riesgo. Por lo que ellos todo el cuadro que ellos estaban narrando en esos testimonios, donde hablaban que la misma policía era cómplice de los actores que estaban cometiendo esos crímenes y abandonaban las comunidades rurales. Aquí hubo una frecuencia de recibir un testimonio cada semana. Luego vino Naciones Unidas y estuvo impulsando un programa para tratar el tema de la migración, pero también el desplazamiento interno. Y ese desplazamiento interno que nosotros estábamos teniendo como consecuencia del crimen organizado y el alto nivel de impunidad, nos llevó al desplazamiento hacia el norte, para que ahora se da de carácter masivo. ¿Y lograron dar seguimiento a casos puntuales que aún 20 años después tienen una repercusión real? Sí, algunos son funcionarios del Estado, en gobiernos anteriores y en este. O sea, de estos mismos que contribuyeron en cometer esos crímenes. Y los defensores de derechos humanos se pusieron en situación de riesgo y muchos de ellos murieron porque un policía tenía que proteger al líder del crimen organizado que operaba en ese sector y entonces ese defensor de derechos humanos ya le perjudicaba. En el CODE murieron varios. Tuvimos muertos en Copán, tuvimos muertos en Atlántida, tuvimos muertos en Colón y esos crímenes a la fecha de ahora están impunes. Y eso provocó de alguna manera cierto temor en los defensores de derechos humanos que empezaron incluso a desmovilizarse de ese trabajo noble y voluntario que hacían en cada comunidad. Y a nivel de la fiscalía, ahora que hay un relevo, está el abogado Joel Zelaya y Marcio Cabañas, ¿cómo observa Derechos Humanos ese eventual seguimiento que se está dando? Porque hay fiscales que están tomando nota en Nueva York y muchos actores podrían estar ahora mismo en Honduras. Mire, ¿Qué visión tiene? Y después quiero que sobre esto intervenga el abogado Amador para tener un escenario puntual sobre este actuar del Ministerio Público. Mire, al CODE llegó un documento estratégico de inteligencia militar en algún momento. Y en ese documento, en uno de sus párrafos, establecía que tanto oficiales de policía como oficiales de las Fuerzas Armadas deberían de conquistarse las fiscales e incluso casarse con ellas. Habría que darle seguimiento a esta altura si hay una relación activa entre oficiales de policía y oficiales militares casados con fiscales del Ministerio Público. ¿Y cuál era el objetivo? Controlar la institucionalidad y garantizar la impunidad. ¿Y de esta acción que ahora mismo se toma en los Estados Unidos? Ojalá sirva como cátedra, como una lección. La corte de allá no es igual a la nuestra, al menos que quieran venir acá a impulsar una reforma en ese sentido. Pero los criminales están aquí, los crímenes se han dado en Honduras. La impunidad está en este país, no está en Estados Unidos. Aquí es donde deben de actuar. Abogado Amador. Bueno, dándole seguimiento a lo que dice el doctor Pavón, pues vemos, ¿verdad?, que sí ha existido una falta de institucionalidad en todas las instituciones del Estado, licenciado Rosendo. Por eso me pregunto, ¿qué pasó pues con los SAR antidrogas que siguieron después de
del general Julián Arístides González. ¿O qué pasó cuando una vez entra el presidente Juan Orlando Hernández y crea la Fuerza Interinstitucional Fusina, ¿se recuerda? ¿Verdad? Que creo que ya no existe. Pues eran para eso, para combatir el narcotráfico y darle mayor tranquilidad, mayor paz, mayor desarrollo, mayor progreso al país. Pero creo que con todo esto que se ha ventilado en ese juicio histórico en Nueva York, pues en nada quedó. Sabemos que el delito o el tráfico de droga es un flagelo que lleva un peligro abstracto, pues desde que se habla de droga ya se habla de un peligro a la salud. Entonces, y es muy difícil por la posición territorial que tenemos, ¿verdad? Es propicio para que se dé ese trasiego de droga, y sé que a veces es muy difícil para las autoridades, pero en esas grandes cantidades, de esa facilidad con que manifiestan ellos que actuaron con esa gran impunidad, creo que solo nos queda responder qué hicimos, dónde estamos, quiénes se salvaron, ¿verdad? Quiénes se salvaron de no ser víctimas de tanto los narcotraficantes como las autoridades, pues. ¿Cómo es posible, verdad, que a vista y paciencia del propio presidente, según lo que relatan en Nueva York, no lo estoy manifestando a mi persona, sino lo que se ha escuchado, lo que se ha ventilado allá, se consentía pues lo que era el narcotráfico hasta el grado de catalogar al máximo jerarca, digamos, de la nación, al máximo mandatario del pueblo, como conspirador para el delito de tráfico de drogas. ¿Y cuál debe ser el papel ahora de los entes de orden y seguridad y las mismas Fuerzas Armadas? Porque ellos deben estar, independientemente de lo que está ocurriendo ahora en Nueva York, en el acompañamiento para brindar esa seguridad y esa protección de la cual planteaba Andrés Pavón para la ciudadanía, porque aquí vienen los famosos reacomodos y habrá que actuar. Voy a discrepar en este caso con el doctor Andrés Pavón, porque la sanción que anuncia las Fuerzas Armadas que se la impondrá a estos oficiales que salieron sin permiso de su institución. Ellos se deben a una institución, a un jefe superior, y debían de cumplir los requisitos que dice la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas para poder salir a cumplir una misión, ya sea de forma personal o misión encaminada al cumplimiento de su deber. Que no hubo violación a la Constitución porque ellos salieron. Sí, migración no les puso stop, migración no les dijo no salgan. ¿Y cómo ellos salieron, el derecho a la libre locomoción se les dio desde el momento de migración les da la salida. ¿Cómo queda esa laguna? Porque volvemos a otro escenario de conflicto. Como que usted, como empleado de Televicentro, salga a realizar y no pide el permiso siendo empleado activo. Usted tiene que solicitar un permiso y no abandono de trabajo. En el Código Militar, esto para oficiales se les da el delito de abandono de destino. Ya para nivel de tropa se da lo que es la deserción. Entonces, quiero llegar a este punto. Entonces, veo que la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas está dando un mensaje de querer iniciar ese proceso de depuración. Porque ellos, me imagino que han de decir, 2 miembros activos de las Fuerzas Armadas, que fueron autoridad en su momento histórico, que tal como le preguntaron al general Romero Palacio, que qué sabía del abogado Tony Hernández, condenado ya por la justicia de los Estados Unidos, y al ver sus declaraciones, al ver su respuesta, se denota que él sabía. Y era autoridad, él podía en cualquier momento capturarlo, presentar una denuncia. Y prácticamente se volvió pasivo ante esa situación. Entonces, me imagino, bueno, las Fuerzas Armadas haber dicho, ¿cómo vamos a apoyar a 2 oficiales que se van sin el permiso respectivo a declarar cuando también ellos eran autoridad, ¿verdad? Para combatir este delito. También es un reto para el señor fiscal general, el abogado Joel Zelaya, y al abogado Marcio Cabaña, que es un fiscal de carrera, lo conozco desde que inició su proceso para ser fiscal y puedo denotar que es uno de los
de los fiscales, pues, que sí ha cumplido con su deber. Hemos estado en varios juicios y por mucha confianza que ha tenido, creo que no haya un abogado independiente como nosotros que se atreva a hacerle una proposición que no vaya de acuerdo a la ley. Entonces es un reto que tienen también el abogado Joel, un abogado que ha estado entre los tribunales de justicia, y deben de hacer honor a ese mandato que en segundo grado le ha dado el pueblo. Entonces vemos que sí, existe voluntad política, voluntad personal de algunas autoridades que están en el poder. Esperemos que en el transcurso del camino no se les vaya a encandilar sus honores, como dicen, o a ponerle precio a la decencia que ellos deben de llevar. ¿Y con la policía? Igual, de igual manera. Yo creo que la depuración debe ser a diario debe de funcionar lo que son esas, digamos, instituciones internas, de asuntos internos que tienen ellos. Pero hay otra cosa mejor, licenciado Rosendo, que debería ser una rotación constante. Que el jefe de la policía que está allá en La Virtud, Lempira, a los 2 meses se ha trasladado al Triunfo, Choluteca. ¿Por qué? Porque en 2 meses él no llega a familiarizarse con la criminal organizada en ese departamento. Cuando llega allá, dicen, no hay nuevo jefe, y empiezan a querer volver a persuadir o hacerle las proposiciones fuera de ley, pero cuando él quizás les quiera cumplir, ya está en otro destacamento. Entonces se debe de ampliar. Hay muchas cosas que no necesitan un gran presupuesto para realizarse. Cuando se quieren hacer las cosas bien, no necesitan de esos presupuestos que todo el tiempo es la circunstancia justificativa que ellos digamos, manifiestan. Salomón Amador y Andrés Pavón están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo, nuestros invitados de hoy, don Andrés Pavón y el abogado Salomón Amador. ¿Podrán hacerse cambios a normativas con los conflictos políticos que vivimos a nivel de país? ¿O siente que estos últimos ejercicios del Congreso Nacional podrían allanar el camino para entrar a temas como un verdadero desarme, que aquí lo hemos hablado hasta la saciedad, pero contrario censo lo vemos en Nueva York, lo que ya todo el mundo sabe, armas de cualquier poder explosivo y para daños graves para un país en manos de particulares? Hoy fue el ejemplo que se presentó, Andrés. Sí, ¿no? Hace algunos 10 años atrás habían más de 40 millones de armas en Honduras. O sea, eso venía siendo un promedio como de 5 a 6 armas en manos de cada hondureño. Eso fue 10 años atrás. 2014. Sí. Bueno, todavía estaba el rezago de las armas que se habían generado en la Guerra Fría. Habían los AK-47, se compraban en cualquier lugar. Choluteca era un lugar donde se traficaba mucho con armas. Y es que todo eso ha generado impunidad, porque esas armas no tienen... aquí se montó un laboratorio balístico, pero lo destruyeron para evitar la trazabilidad balística al momento de medir el impacto de un proyectil que se pudiera encontrar en un cuerpo. La trayectoria de ese proyectil tampoco se podía definir en el momento del levantamiento del crimen, porque ya no había el laboratorio balístico. Y un poquito atrás, el general Palacios viene de ahí, de esa estructura militar. Y él los conoce. Y eso demuestra que si él se fue sin comunicarlo, es porque tuvo miedo. Lo hizo para proteger su vida. Quizás lo hizo para proteger su integridad física. Tenía miedo de que fueran a silenciarlo. Y frente a quién tenía que rendir él un informe o hacer el permiso respectivo frente a sus autoridades superiores. ¿Qué nos está indicando eso? Que este oficial o estos oficiales no tienen confianza en las autoridades superiores. Y eso les va a generar un problema. Y les va a provocar, les van a llamar la atención, incluso les pueden llegar a hacer un juicio por haber perdido la confianza. Y yo creo que si estuvieran en la situación de la coyuntura que nos envuelve actualmente, habría que valorar si efectivamente ellos aún tienen dudas
de que aquellos a quienes deberían de pedirle el permiso pudieran estar vinculados en esta estructura del crimen. ¿Y cómo se pueden poner en marcha procesos de desarme? ¿Se puede aspirar a eso o ha existido tanto desorden que resultaría imposible a corto plazo? Es que es un negocio, las armas aquí son un negocio. Y siguiendo con Palacio, ya mataron a un general, va. Mataron al general Arístides. Yo supongo que él tiene miedo de que puedan matar al general Palacio. Ahora vamos al tema este del desarme. El desarme es un negocio. Cuando está la ley del uso y portación de armas. Pero la policía sabe quién tiene las armas, de manera legal y de manera ilegal. ¿Cuál es el problema? Que si usted los requiere con un arma ilegal, esas armas no las presentan a la policía, ahí mismo se la dejan y usted paga una coima para seguirlo usando. Entonces es un negocio. Y ese negocio no solo se da con el policía que lo requiere para decomisarle su arma, sino que también se da con aquel que se encarga de vender esas armas ilegales en el país. Aquí hay tráfico de armas y ese también es un negocio peligroso por el que pueden matar a cualquiera. ¿Se han logrado con estos procesos de depuración en qué promedio limpiar estas instituciones? Es que en realidad lo que está mal, lo que está corrompido es el sistema. Este sistema provoca este fenómeno, la corrupción. El sistema, me decía una vez un amigo, fíjate que me dijo otra persona que aquí nadie le pega una patada a un saco de billetes de dinero. O sea, queriéndome decir, con esto yo puedo comprar a cualquier funcionario, porque no me va a decir que no. Y yo me alegro de escuchar al abogado Salomón hablar de la rectitud del fiscal, el adjunto, ¿no? Que no va a ser objeto de ser comprado, ¿no? Porque él tiene su carácter. Y ese es el carácter que debemos de construir. Las instituciones están, pero hay que tener carácter, hay que tener claridad y sobre todo conciencia de que se es un funcionario público encargado de cumplir la ley, no un funcionario público con el interés de hacerse rico a costa de violar la ley. Entonces aquí nos vamos a encontrar con hechos por omisión en cantidad. Ellos no actúan por omisión, pero en algunos actos también tienen participación directa, lo hacen por acción. Y con este escenario actual y revisando muchos acontecimientos y estadísticas que nos la da la propia policía, en algunos momentos los comparte el ejército y muchas ONGs que se dedican a hacer trabajos a profundidad y estudios de cómo está el mapa de Honduras frente a estos hechos. ¿Qué es lo más difícil que se nos está ahora mismo presentando en un combate real para salir con tranquilidad, si es que podemos usar este término, a las calles? Y es a nivel de todo el país, ya no solo pensamos en función de las grandes ciudades. Esto llegó a las aldeas, está en los caseríos. Si es que las instituciones están ya reguladas por una ley interna, tanto la policía como las Fuerzas Armadas. Y entonces hay un proceso en el que ellos van subiendo y escalando, de grados, van escalando de grados, en el mismo sistema de corrupción. Entonces los va acaparando desde chiquitos. Yo estuve en algún momento en la academia militar, me invitaron a dar una charla. Nosotros teníamos en el CODE en ese tiempo información de que el narcotráfico estaba facilitando el ingreso tanto a la academia de policía como a la academia militar de gente que ellos la estaban financiando. Le pagaban la carrera policial y le pagaban la carrera militar. ¿Eso fue cuándo? Estamos en el 2005. Y se la estaban pagando con el fin de... entonces, este oficial ya tenía doble salario. Ya tenía el salario que le pagaba la Fuerza Armada o el salario que le pagaba la policía, más el salario que le daba la estructura del narcotráfico que lo había mandado a formarse. Del 2005 a esta altura, imagínense en qué rango están. ¿Y dieron nombres o solo fue la rumorología que es tan común? Bueno, cuando las personas llegaban a firmar un testimonio, ahí quedaba en archivo, en el CODE.
Y si lo hicieron en el CODE, lo hicieron en otras instituciones. Yo no recuerdo, pues imagínense cuánto tiempo estuve por ahí. Y tuve después, en el seguimiento, de conocer casos que efectivamente estaban establecidos en el testimonio, que esa persona que se sentía afectada por esa situación había ido a dar al CODE. Cuando se dio el tema de la depuración policial. En ese tiempo no habían polígrafos ni nada de esto, ¿verdad? Era más a inteligencia, o ya funcionaban estos. El polígrafo es viejo. No, pero con estos sistemas nuevos ya funcionaban o no. El detector de mentiras. Sí, el detector de mentiras y todo esto que se han inventado ahora, o eso no vale en la realidad. Hay forma como evadirlo, como muchos han revelado públicamente que si van preparados y concentrados, no pasa nada. Y si la estructura criminal que está mandando a este oficial a formarse ahí también tiene controlado al que le va a poner el polígrafo, está seguro que ese hombre ya está en la academia. ¿Tan mal estamos o estuvimos? ¿En qué espacio de tiempo nos debemos ubicar? Abogado, usted cuando va a los tribunales ve de todo esto. No, claro, y vemos de crimen a crimen, ¿verdad? Situaciones, y vemos también falta de objetividad también en la policía. He visto casos donde al imputado, que a veces solo se le decomisa una punta, le ponen hasta 10, 20, a modo de incrementar el delito. Es decir, que ha habido casos que la droga que ellos han decomisado la tienen guardada y esa la utilizan como para justificar con otro, sueltan a alguien que tiene 20 carrucos, pero esos 20 carrucos, 5 se los ponen al otro. Entonces, debe de haber también una supervisión por parte de los fiscales, porque los fiscales no se van al campo de los hechos. El fiscal se guía por el informe que le presenta el investigador, pero ellos no van allá a verificar qué pasó, cuándo hubo la captura, qué cantidad decomisaron, si la cadena de custodia va bien. Si hay casos, ¿por qué los jueces? Es evidente y dicen ellos, no puedo dar un sobreseimiento provisional o un sobreseimiento definitivo, pero que hay una escasa probanza por parte del Ministerio Público, sí la hay, en muchos casos. Y una investigación que no reúne los requisitos. Hay veces se va más por la emoción o por lo que puedan decir, o por el temor a veces de los señores jueces de no aplicar, de que puedan ser sancionados por alguna queja de algún fiscal. Y en esa experiencia, en esos años de recorrido, advirtió, abogado Amador, temores en investigar casos que fue Nueva York el que nos vino a decir en Honduras está pasando esto, mándenme a esta persona. Bueno, yo, como es de conocimiento público, yo fui el abogado del don Santos Rodríguez Orellana, el capitán, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ahí es más en la audiencia inicial, un testigo presentado por la misma Fiscalía del Crimen Organizado, rindió una declaración ante un juez competente y salió a relucir el nombre del presidente Juan Orlando Hernández, como que él también dirigía una célula, o digamos, o una parte del narcotráfico en La Mosquite. Ahí está grabado en el expediente. Y eso no lo podemos desconocer. Incluso en el juicio oral y público, que no se presentó de manera personal el testigo protegido, se le dio por lectura autorizada y muchos fueron testigos de que él claramente dijo, el jefe de ellos es el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Entonces, ese fue un caso, ¿verdad? Y usted ve que de ahí viene la génesis de la acusación que le costó la baja deshonrosa al capitán. ¿Sigue teniendo esa comunicación con él o ya no? No, bueno, sí, hay 2 querellas pendientes porque con él. se pensó incluso que él podría ser hasta testigo en su momento. Bueno, o nunca se llegó a pensar en eso. No, nunca se llegó a pensar en eso. Él no pensaba. Él dijo, mi compromiso es con Honduras y en Honduras voy a declarar y voy a hacer las denuncias respectivas. Y eso le costó, bueno, su baja del ejército y 2 querellas que aún están pendientes por altos oficiales de las Fuerzas Armadas que lo han querellado por las declaraciones que él en su momento virtió. Muy bien, el abogado Salomón Amador y Andrés Pavón nos han acompañado hoy en el banquillo. Vamos a hacer una pausa
y les vamos a dejar con un resumen final que nos tiene ya desde Nueva York en un día con una amplia jornada en el juicio, donde hemos escuchado a los últimos testigos que presentó la Fiscalía y ahora la presencia de los testigos de la defensa, que aquí en Honduras hoy han generado polémica por la forma en que se desplazaron a los Estados Unidos. Ya volvemos con Marcela Caro desde Nueva York. Como ya acostumbramos, el resumen desde Nueva York en la jornada de hoy, la abogada Marcela Caro en esta colaboración especial para los noticieros de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. Buenas noches. Enlaces desde Manhattan, Nueva York. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a todos los que nos escuchan en el banquillo aquí desde la Corte de Nueva York, Distrito Sur. Venimos saliendo de la sala 26B. ¿Verdad? Esta noche fue bien ardua, esta jornada fue larga, no nos esperamos realmente que tuviéramos una hora más, pero realmente que se necesitaba que se sacara todo eso adelante el juez Castel. Sí, ¿cómo ha sido el alegato de hoy de las partes? Primero fue la Fiscalía con sus últimos testigos y luego la presencia de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras en la defensa de Hernández Alvarado, pero entiendo que en este alargue que hubo hoy se presentaron cambios. Así es, Rosendo. Hoy tuvimos al general, que fue el testigo de la defensa. Realmente eso se llama testigo de conducta, ¿verdad? Donde él da fe realmente de que quién era Juan Orlando, lo conocía desde 1983, estudiaron juntos, después posteriormente se separaron. Juan Orlando estudió en la universidad, él estudió en la Academia Militar General Francisco Morazán, y realmente que se llama testigo de conducta, así le podemos llamar nosotros en Honduras, pero al final realmente en mi análisis legal penal, pues creo que lo que él dijo, el testimonio que dio solo fue que dio fe de que él no se había reunido con los Cachiros, ni con los Valles, ni siquiera con Fabio Lobo, que él había llegado lo que es a la casa en una reunión, que fue una reunión de partido, no fue una reunión personal, ni él se subió en el carro de Fabio. Entonces realmente que fue un testigo más que todo para dar fe que él conocía a Juan Orlando hace años y que había sido de la Guardia de Honor durante los 8 años de que estuvo en el poder como presidente. ¿Y qué encontró en este relato, sobre todo cuando se presentaron estos hechos de que sí le hizo una notificación de que Tony Hernández no andaba en buenos pasos y que el propio Hernández Alvarado le dijo que parara eso? ¿Cómo fueron esos momentos hoy? ¿Cómo estuvo el imputado, Caro? Bueno, el expresidente Juan Orlando Hernández estuvo pensativo, siempre viendo realmente que, como me imagino que pues al general son amigos, se conocen de años, entonces estaba como más relajado con el testimonio de él. Con respecto a eso de Tony Hernández, que le dijo el general de que tuviera cuidado por órdenes o por el expresidente Juan Orlando Hernández le dijo a él que por favor le dijera a Tony Hernández que tuviera cuidado con las personas que andaba porque aparentemente eran personas que estaban en malos pasos. Y eso fue lo que le dijo él, que tuviera cuidado. Incluso leímos varios textos donde salía ahí, donde le explicaba, incluso salió cuando le dijo el general Romero de que ya le habían incautado unas cuentas a Wilkin Montalbán. Entonces él le contestó de que qué barbaridad, vale más, le dijo, wow, le dice, vale más, pero yo no estoy en nada. O sea, prácticamente como que él estaba parte de eso, pero no fue que lo estaba inculpando, realmente le estaba diciendo como que se apartara. Esos fueron los mensajes. Sí, se habló incluso en ese proceso del interrogatorio y el contrainterrogatorio para el oficial de las Fuerzas Armadas, de una reunión entre Juan Orlando Hernández y Alex Ardón. ¿Cómo fue ese momento para dejar un hecho preciso de este interrogatorio de hoy, Marcela?
Sí, es correcto. Él preguntó a la fiscalía realmente quién hizo el contrainterrogatorio, donde le preguntaron que si se había reunido con Alexander Ardón, el expresidente Juan Orlando Hernández, en la reunión que tuvieron, que supuestamente había todo, era político, ¿va? Del Partido Nacional, y Alex Ardón estaba reunido aparte. Él dijo que estaba reunido aparte con unos alcaldes, ¿verdad? Y que los alcaldes llegaron al recinto y que ahí ya como que Juan Orlando había dado la orden de que ellos no entraran a lo que era la reunión. Eso fue lo que él finalizó, el testigo de la defensa. Bueno, cierro con usted, Marcela, siempre agradeciendo por esta colaboración. ¿Qué pasa con los testigos para mañana? Entiendo que el juez Castel ha tomado decisiones hoy contundentes sobre los testimonios de la defensa y por eso es que se alargó tanto hoy la salida de ustedes. Rosendo, sí, realmente que fue una sorpresa porque realmente ya el juez Casteles había ya notificado a la defensa y tanto a la fiscalía de que este juicio no quería que se alargara, ¿verdad? Y nosotros, como lo mencionamos en la mañana en HRN, Rosendo, de que ya nos habían dado la información, la primicia de que este juicio iba a durar hasta el miércoles. Y así fue como nosotros nos comunicó el juez Castel a todos los presentes, tanto la fiscalía, la defensa, como nosotros como público y prensa, de que mañana se va a interrogar el último testigo de la defensa, ¿verdad? Y va a ser para interrogar tanto la defensa y el contrainterrogatorio de la fiscalía. Y el miércoles van a presentar ya los argumentos. Hora 45 minutos le dio el juez a cada uno, tanto la defensa como la fiscalía. Pero el abogado Renato pidió que se le dieran 2 horas, porque él siente que no ha tenido suficiente tiempo como para que el jurado conozca y que pueda haber de que tenga por lo menos un ápice de duda, ¿no? De que el expresidente Juan Orlando Hernández no ha participado en todo lo que se dice en los cargos que él ostenta acá en esta corte. Pero el juez Castel le dijo de que iba a pensarlo, pero que por lo quedaba sentado, que era 1 hora 45 minutos el cierre de los argumentos para el miércoles, ya tener eso y presentar a los jurados para que ya el jueves entren en deliberación, sino el mismo miércoles, Rosendo. Muy bien, gracias Marcela, nos escuchamos Dios mediante mañana en HRN y seguiremos en los espacios a partir del miércoles de Al Banquillo. Fuerte abrazo, feliz noche. Perfecto. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias. Enlaces desde Manhattan, Nueva York. Bueno, con la participación final de la abogada Marcela Caro, el abogado Salomón Amador y el defensor de derechos humanos Andrés Pavón, que nos han acompañado esta noche aquí en Al Banquillo, nos despedimos de ustedes.